Hola alumnos, volvemos a encontrarnos. Ahora por lo menos ya tienen mi foto en la primera diapositiva, así ya me van conociendo aunque sea de vista y sonriente. Ya después la voz ya me la conocen, así que vamos a ir incorporando la modalidad y todas las estrategias para ir conociéndonos, ¿sí? El tema en este Power, en esta comunicación, es mecánica articular. Me gusta desglosar o separar. Después en los trabajos prácticos van a ir trabajando todas juntas, pero me gusta separarlos a estos contenidos para que lo vamos comprendiendo desmenuzadamente, así, ¿sí? Por parte, desde lo analítico, no solo lo funcional y lo grande, sino lo analítico. La mecánica articular, por un lado, tenemos en realidad las definiciones. Vamos a ver con articulación. No he puesto ninguna, hay varias. Siempre con que tengamos en cuenta que es la unión de dos o más huesos, ya esto nos posiciona en dos componentes. Los dos huesos van a ser los primeros que van a participar y a partir de esto vamos a ir incorporándole cosas, otros elementos que van a participar y van a permitir el movimiento de estos dos huesos unidos. Para el análisis también los planos y los ejes, ¿sí? En este cuadro hay diferentes denominaciones, no solo las que les da CAEL, sino otras que las otras asignaturas también usamos, que se usan en general porque no hay nada estructurado, sino pensar en que decir frontal o coronal está bien dicho, que el eje sagital, lo importante, o antero-posterior es lo mismo. El tema es tener en cuenta que en un plano sagital tenemos un eje frontal o transverso, ¿sí? Que lo atraviesa y en forma perpendicular. Cada uno de estos ejes son perpendiculares a los planos. Esto está claro porque está desde la descripción anatómica que venimos hablando y que parte del estudio de la mecánica va a ser desde el abordaje de la anatomía y otro tanto va a ser desde lo funcional. Artrología, este concepto es muy interesante porque creo que es lo que nos va a ayudar a comprender nuestro lugar de trabajo, ¿sí? La articulación, los huesos, cómo se mueven, ¿sí? Hay muchas cosas para trabajar, no solamente los huesos, como lo dice el común de la gente, pero a ver, el cómo y el por qué se mueven, ¿sí? Las articulaciones. Esto es lo que tenemos que tener claro a partir de este momento. Los componentes de las articulaciones, ¿sí? Hay dos grupos, ¿sí? Estos grupos, a ver, es como para esquematizarlo. El tema de los huesos, que son los que tienen esta función, ¿sí? De soportar el peso, de ser las palancas de tracción para el movimiento, porque en ellos se insertan los músculos. De que también son los elementos más rígidos, por lo tanto se convierten en barras de movimiento o de palanca, como dijimos, pero que también tienen una función fisiológica. Todos son tejido conectivo con más o menos componentes, tanto de minerales, como puede ser colágeno, como puede ser agua, o sea, todos van a ir teniendo las mismas características, tanto los medios como los huesos, que van a tener distinta composición, contenido de los mismos componentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a los huesos? Y una de las clasificaciones según la forma. Los largos, los cortos, los planos, los irregulares. Esta es una conjunción de los tres autores que hemos estado leyendo. Entonces, habla de plasmar en estas diapositivas todas las miradas de los autores, porque todos aportan, suman, y también tenemos que tener claro cuando uno estudia de los libros este abordaje. Un autor dice una cosa y otro dirá lo mismo posiblemente, pero con distinto nombre. Ya lo vamos a ir viendo.
Bueno, la composición, compacto, hueso compacto esponjoso. Según donde se ubique va a ser periósteo, endoósteo y va a tener una médula ósea roja, que en esto es donde una de las grandes funciones que tiene como depósito hematopoyético. La médula ósea roja genera muchos glóbulos rojos y que tienen que ver entonces con el metabolismo. Los glóbulos rojos llevan no solo mucha hemoglobina, sino también oxígeno a los tejidos. Y quiero que pensemos hoy en día las fracturas de tibia y peroné en muchos accidentes de moto y en los accidentes de tránsito o de trabajo también. Las fracturas se resuelven con clavos endomedulares o implantes endomedulares, ocupando con un material sólido metálico, ocupando este espacio que era, o que ya a lo mejor deja de ser, o va a tener menos contenido médula ósea, ¿no? ¿Qué era pasar con ese hueso en unos años? Hoy es la forma más rápida de resolver, menos riesgos de deformación, de infección, volver pronto a la actividad laboral, entonces, pero bueno, tenemos esta metodología hoy que usan los traumatólogos para resolver las fracturas, que son mucho más operativas. Sí, un paciente está menos tiempo internado y el tema es, se me plantea a mí, para que vamos pensando, en realidad puede que tengan secuelas y van a ser sus pacientes, fundamentalmente. Las epífisis, según cómo esté informado, los huesos estos largos van a tener una epífisis, una diáfisis, ¿sí? Cartílago hialino, que es el que va a estar propiamente en la cavidad articular, y este va a tener que ver mucho con el comportamiento o el desgaste de las carillas articulares. Como medios de unión en el otro espacio, en el otro cuadro, ¿sí? Tenemos componentes intraarticulares, extraarticulares, pero la función de donde se encuentran todos estos elementos está en esta función. Medio de unión, en el caso propiamente de la membrana sinovial, va a lubricar y nutrir. Y también va a haber otros componentes que no solo aseguran, sino que amplían la congruencia articular, ¿sí? El disco intervertebral, el menisco, están los rodetes, glenoideos, cotiloideos. Entonces, hay componentes articulares, todos de tejido conectivo, todos que se fatigan. Guarda con esto, porque estas fatigas vamos a tener en cuenta qué le pasa a esto. Acá tenemos componentes conectivos con menos con menos elasticidad. Acá vamos a tener un elemento plástico, netamente plástico, mientras que los medios de unión que hemos nombrado acá son netamente elásticos, ¿sí? Entonces esto le va a permitir que cuando se fatigan, ¿cuál va a ser la consecuencia en estos elementos? Ese desgaste por las fuerzas, por los años, por el impacto, por las hormonas. O sea, ¿cómo van en esto? ¿Cómo va a responder el hueso? En esto hay una cierta elasticidad y luego pasa a ser plástico, ¿sí? Hay un momento que sí, termina rompiéndose y se produce la fractura. Mientras que en estos componentes la elasticidad puede durar un poco más de tiempo, puede volver en algún sentido a recuperarse, no tiene contractilidad, no tiene una capacidad que es propia del músculo, ¿sí? No va a volver, pero esa distensión o esas lesiones que a veces rompen los meniscos, los discos, de unos componentes mucho más fibrosos, con mucho más cartílago, todos estos van a tener también algún tipo de ruptura, de lesión, pero de otra forma porque son componentes elásticos. La elastina predomina en el hueso, tenemos más calcio y esto nos va a permitir dar distintas respuestas. Pero sí, coincidimos en esto, tejido conectivo y se fatiga.
Siempre hablamos de mecánica articular y lo comparamos con la física, ¿no? Hemos venido hablando de esto, del aparato locomotor y la relación con la física aplicándola en esto. Por un lado, las palancas y el análisis de las fuerzas, las ventajas. Esto es importante que sepan cuál es la ventaja del primer género, del segundo género, del tercer género. Un lanzamiento de jabalina, ¿qué necesita? Necesita fuerza, necesita movimiento. Entonces, de acuerdo a dónde esté la flexión del codo y cómo va a trabajar, luego veremos la sincronización del bíceps y el tríceps y todos los músculos, inclusive en la cadena, con la sinergia de los músculos escapulares, ¿sí? Para que tenga un lanzamiento certero, no solamente lejos, sino que no gire, que no friccione, que no se verticalice esa jabalina para que llegue en su fricción, en su fuerza externa que le presenta el aire, llegue lo más lejos posible, ¿sí? Que esta es la finalidad de los atletas en este caso. Como polea fija o móvil, estas son las miradas. ¿Cuál es la función? El cambio del sentido de fuerza y facilita la fuerza, esto ya lo vamos a ir viendo, el cambio del sentido de la fuerza, que recuerden es el ejemplo del aljibe. Entonces el baldecito dentro del aljibe saca la fuerza, pero la soga a través de la rondana tira hacia otro lado. Lo importante es sacar el balde, pero no muy cerca. La eficiencia de esta soga para que no se rompa y para que la persona haga menos fuerza va a estar lejos y el recorrido de esta soga tiene una angulación por lo menos de 90, 70 grados, un tanto así. La angulación de tracción de esa soga, que ya lo veremos en este caso. Bueno, a ver, ya lo vamos a ver. Una porción del bíceps trabaja en este ejemplo. Ya lo vamos a ver más adelante, se los anticipo. La cuña, otro elemento de la física, ¿sí? La cuña, ¿sí? ¿Saben dónde está la cuña? ¿Dónde tienen cuña en su casa? Puede ser en la puerta, exactamente. En las puertas, las mamás, las abuelas. Por ahí ustedes también, ¿no? Estas puertas que se cierran, un pedacito de madera que generalmente es triangular, más afinado hacia un extremo, más ancho, esto traba la puerta y no deja que se cierre. Lo mismo hace el menisco, si lo cortamos, le hacemos un corte frontal y lo vemos de frente, el menisco tiene la forma triangular, un borde mayor hacia afuera, lo cual le va a dar mayor amplitud articular. Piensen en los cóndilos, que son realmente importantes en su tamaño, y las mesetas tibiales, que como mesetas son muy llanas, o sea, no le van a dar mucha contención. Necesita otros elementos, que en este caso los meniscos. Ni hablar los otros componentes articulares, como cierres de seguridad, que son los ligamentos, y en esto la rodilla tiene la particularidad de la rodilla que sean los cruzados, los ligamentos laterales tienen una forma muy particular. Estos todos los medios de unión siempre van a tener esta función de estabilizar, de asegurar y para que lo analicemos. Ya los vamos a ir viendo los ejemplos y tratando de conceptos. Y tratando de aplicar estos conceptos. Clasificación de las articulaciones. Bueno, los autores han dado, muchos han coincidido y algunos le van cambiando las denominaciones. Creo que es importante plasmarlas a todas y que tengamos claro cómo se las denomina, y a la hora de hacer la descripción vamos a tener que tener en cuenta estas y se relacionan aparte una con la otra, ¿no? Entonces, si yo tengo en un eje de movimiento, en un eje antero-posterior, voy solamente a hacer la abducción, la aducción, ¿sí? Si vengo pensando en una articulación del hombro, donde es de las sinoviales
y es una enartrosis, bueno, sabemos que las enartrosis tienen mucha amplitud de movimiento, por lo tanto, lo más factible que tengamos es una articulación triaxial que se mueve en los 3 grados de libertad de movimiento. Vamos pensándolo para cuando tengamos el ejemplo, y que esto también se puede transferir o aplicar a todas las articulaciones, a cada una. Deben, a cada una de las articulaciones que vamos a poner en estudio, deben aplicar estos conceptos. Los movimientos reales. Movimientos reales, ¿sí? Y acá vemos los fisiológicos, que de acuerdo al plano al eje, y en esto partimos desde la posición anatómica, ¿sí? Flexión, extensión, rotación, aducción, abducción. Pueden ponerle aducción anterior, abducción posterior, o aducción horizontal. Cada articulación va a permitir, pero siempre partiendo en la mayoría de los casos desde la posición anatómica, ¿sí? Dentro de los movimientos, Fucci nombra a la rodadura y al deslizamiento. Kael nombra como accesorios también al rodamiento y a los deslizamientos, y aparece esta denominación de movimiento spin. Movimiento spin, movimientos de rodamiento, el de rozamiento, que el rozamiento es complicado porque ya nos habla de algo que normalmente se produce, pero es lo que debería evitarse. Ese roce, junten, fricciónense los dedos contra dedo, pulpejo con pulpejo, ¿sí? Va a generar, no el chasquido, solamente la fricción, va a generar calor. Y ese calor también genera, muchas veces aumenta la circulación de la sangre, pero en otros casos, y sobre todo pensando en el cartílago hialino, que es un componente liso, que debe estar lubricado, hidratado por la membrana sinovial, se puede ir desgastando. Entonces, esto pensemos, y tienen en el material de Fucci, al finalizar, un glosario, un diccionario, y ahí estaban no solo rodar, sino rolar, deslizar, desplazar, rozar. Aquí Kael agrega este movimiento spin, que son automáticos, automáticamente se producen estos movimientos, ¿sí? Si bien son accesorios, son automáticos porque se repite, y en esto retomo este concepto que da Kaplan-G, lo vimos en la primera diapositiva, en el primer material vertido, cuando hablamos de los conceptos o la presentación de biomecánica, ¿sí? Cuando él habla que es una mecánica sin eje materializado, lo divide de la mecánica de la ingeniería, la estructural. ¿Por qué? Porque los ejes no son rectos, ¿sí? Van cambiando en el recorrido del movimiento. La tróclea del húmero, ¿cómo va a ser el cúbito para girar sobre una tróclea que no es recta? ¿Cómo va a ser los cóndilos cuando un cóndilo del fémur es diferente respecto al otro cóndilo? O sea, no puede haber un eje netamente recto, materializado con grados y ejes que se mantenga, porque hay una mecánica papa que le llama él, porque es un ver rodar la papa, no sé si se acuerdan que dije. El segundo concepto tiene que ver con la amplitud del movimiento angular, que esto es un concepto de Biladeau que está transcripto en la guía. La amplitud del movimiento angular de la articulación es determinada por el tamaño de la superficie articular. ¡Wow! Pensemos en esto, ¿sí? La glena y la cabeza del húmero, ¿sí? Tenemos ahí un ejemplo. Por la forma que ellos tienen, una glena muy poco excavada y un húmero con una cabeza que tampoco es perfectamente esférica. Y el radio de curvatura, ¿sí? Esto se analiza desde la forma de la carilla articular y cómo se va a mover. Por eso el hombro puntualmente tiene movimientos de rotación muy específicos y más complicados. Y retomo un concepto de la primera diapositiva, el de artrología, el cómo y el por qué se mueven las articulaciones.
el enfocarnos, que el estudio de la biomecánica tiene que ver con esto, ¿sí? ¿Cómo y por qué se mueven las articulaciones en su recorrido? Con un análisis analítico, articulación por articulación. Luego vamos a ir haciendo una aplicación integral o más generalizada de todo el miembro, por ejemplo, sea superior, inferior o la columna. Vamos a la aplicación. Articulación glenohumeral, ¿sí? La más conocida, la más nombrada, la que más nos gusta, la que creemos que sabemos todo, pero es complicada y siempre nos trae algunas cositas. ¿Qué tipo de articulación es? Una enartrosis. Bien. Diartrosis, enartrosis, ¿sí? Tiene sinovial, tiene carillas redondeadas, va a tener todos los grados de movimiento, es triaxial, sí, tiene todos los grados de movimiento, entonces nos va a permitir hacer, trabajar en todos los planos. Vamos a tomar uno solo sobre el plano frontal, atravesamos la articulación, si está una persona apoyada a la pared, ese sería el plano frontal. Le impartimos un eje antero-posterior que atraviese las carillas articulares, que atraviese el centro de la articulación. A través de ese eje, el brazo, el húmero, va solamente a poder mover y realizar la abducción y la aducción. Después vamos a entrar en otros términos con esto, pero por ahora hasta ahí. Medios de unión, y tiene, como es poco excavada, tuvo que hacer un rodete, tiene un rodete glenoideo, cartílago, ¿sí? Todo tejido conectivo ya dijimos, que ya está más conformado por cartílago, que amplía y trata de contener a la cabeza del húmero, que si bien es más chica que la del fémur, es más grande para ella, para la glena. Muchos componentes como medios de unión, ¿sí? Los ligamentos en forma de Z, ¿sí? Y entra en participar acá. Esta articulación en realidad tiene una función de ¿qué? La función principal de la glenohumeral va a ser el movimiento. Va a ser el movimiento, es llevar la mano como órgano efector a distintos lugares en el espacio de la persona. Por un lado, subsistir. En algún momento éramos cuadrúpedos. Para subsistir tuvimos que bipedestar y alcanzar los frutos del árbol, trepar el árbol, y ahí se adaptó el miembro superior y ganó en este otro movimiento. Pierde estabilidad, pero al ganar este movimiento va a permitir que la mano como órgano efector llegue a los distintos lados incluso del cuerpo, ¿no? Ya sea para subsistir y alimentarnos a la boca, o ya sea para higienizarnos, llegar no solo a la parte posterior de la espalda, sino también a los pies para higienizarse, secarse a la hora del baño, por ejemplo, ¿no? Básico de la higiene que tiene que ver con la salud. La particularidad de esta articulación, le quiero anticipar así como un poquito, que las dos carillas, sea de la glena y sea de la cabeza humeral, miran para arriba. Entonces, hay una congruencia que a pesar de que todos los componentes están abocados a eso, las dos se enganchan una sobre la otra. Por lo tanto, más el peso del cuerpo, y si llega a haber una parálisis de los músculos del hombro, este húmero se sale del lugar. Se sale del lugar y se sale hacia abajo, traccionado por la gravedad, traccionado por el propio peso, y porque no hay músculos que los puedan sostener, y los ligamentos tampoco son tan grandes, tan fuertes como hay en otras articulaciones. ¿Sí? El húmero va a estar protegido por arriba, sí, por el acromion, ahí la espina del omóplato, pero para abajo generalmente se sale, y es uno de los cuidados en los que tenemos que trabajar preventivamente, que no se salga del lugar, porque más allá que es dolorosa, es muy difícil después que logre la estabilidad de esa articulación.
por las formas y los componentes de los tejidos. ¿Sí? Bueno, desde la mecánica articular creo que como un consejo, como un pedido, requisito indispensable, todos esos verbos, ¿no? Se los voy a repetir porque lo están leyendo, sí, pero tienen que ver con un montón de procesos del aprendizaje, que esto en las teorías del estudio del aprendizaje nos han dicho, pero de la anatomía. Es fundamental conocer, saber, entender, comprender, aplicar, palpar si necesitan todo lo que hacemos, ¿sí? Que podamos hacer para el estudio de la anatomía, la comprensión y poder entonces aplicar estos conceptos. Aunque sea medio pesado, medio así, bueno, va con cariño, bueno, y seguimos en un próximo encuentro.